Muy buenas noches, estas son las noticias, hoy martes 17 de diciembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Jefe de Estado colombiano sostuvo importante encuentro con alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en Casa de Nariño, tema que centró la discusión el fallo de destitución del mandatario. Canciller María Ángela Holguín recibió al secretario de Estado de Cooperación Internacional, Manuel García, en Bogotá. Diplomáticos discutieron temas de cooperación bilateral. Presidente Santos agradeció a las fuerzas militares su trabajo en beneficio de la seguridad en un acto de homenaje a militares y policías heridos en combate. DIAN pone lupa a organizadores de conciertos en todo el país. La entidad aseguró que viene ejerciendo investigación desde hace 8 meses por posibles irregularidades. Ministro de Vivienda defendió programas de viviendas gratuitas en el país. Jefe de dicha cartera le respondió al senador Jorge Enrique Robledo sobre cuestionamientos de los proyectos. Cuerpo de Bomberos de Bogotá hace un llamado a la comunidad para evitar incendios forestales por imprudencias. Contraloría General sancionó al exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por inhabilidad fiscal para contratar con el Estado por un periodo de 5 años. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció frente al encuentro que sostuvo el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño. Jaramillo indicó que es importante que Petro haya podido expresar su inconformismo frente al fallo de destitución que ordenó la Procuraduría General de la Nación. El secretario de Gobierno distrital se pronunció con respecto al encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde mayor de Bogotá. En dicha reunión el presidente colombiano ratificó que no tomará partido. Por esta razón Jaramillo anunció que la lucha no termina aquí. Tenemos que seguir luchando porque es que, vean ustedes que el artículo 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es enfática en que ningún procurador puede destituir a una persona elegida por voto popular. Entonces, ese artículo del Pacto de San José hace parte del bloque constitucional colombiano. Entonces aquí lo que se está incumpliendo es con la Constitución. Por otro lado, el secretario aseguró que confía plenamente en la justicia y de esta forma el alcalde Petro tiene todo para demostrar la equivocación del procurador. Yo estoy plenamente convencido que Gustavo Petro podrá, aquí en la Nación o en la Corte Internacional, demostrar claramente que se ha cometido un inmenso abuso contra él. Y no solamente va a recuperar Gustavo Petro sus derechos políticos, sino que va a haber un fallo contundente que le recupere a él como alcalde para terminar su periodo. Asimismo, se pronunció frente a la hipótesis de muchos que plantean que el presidente Santos puede perder su reelección si no interviene ante el fallo del procurador. De todas maneras, la reelección no va a ser una cosa fácil. Hay muchas divisiones. Hay un frente de derecha muy fuerte, acaudillado por el señor presidente de la República y muchos otros, ¿no es cierto?, funcionarios públicos también que están en contra de la paz, como es el caso del mismo señor procurador, que ha sido claro y enfático en ese tema. Esos son unos enemigos contra la reelección del doctor Santos, ¿no es cierto? Y quienes no hemos creído y no consideramos factible la reelección, como el caso de los que creemos que no y estuvimos en desacuerdo con la reelección de Uribe, pues no nos gusta la reelección. Finalmente, Guillermo Alfonso Jaramillo mencionó la agenda que tendrá el alcalde distrital en Nueva York. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, volvió a referirse sobre la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Gómez ratificó además que el mandatario de los capitalinos tiene toda la facultad de exponer su inconformismo frente al fallo ante las Cortes Internacionales si considera que sus derechos han sido violados.
Al término del encuentro del presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el mandatario distrital se refirió sobre las principales conclusiones del encuentro, resaltando que le contó al jefe de Estado las medidas judiciales e internacionales que tomará para evitar que sea destituido de su cargo, luego de la sanción impuesta por el procurador Alejandro Ordóñez. Asimismo, dijo que el motivo de su visita no era pedir respaldo. El alcalde mayor sostiene que se ha cometido de parte de la Procuraduría un acto arbitrario, un abuso de poder, que no se tuvo en cuenta los pactos de derechos humanos internacionales, y en esa medida está en su derecho, tanto en las instancias judiciales como en la plaza pública, de defender el derecho al voto y a la democracia que tienen los ciudadanos bogotanos. Entre tanto, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en representación del Gobierno Nacional, afirmó que el presidente Santos no va a intervenir en este aspecto. Una muestra de su imparcialidad son las reuniones que ha sostenido el primer mandatario, tanto con el procurador como con el alcalde de la ciudad de Bogotá. Fundamentalmente, el presidente ha mantenido su posición de respetar la institucionalidad del país. Cuando el alcalde Petro le ha pedido que en su solicitud a la Comisión Interamericana sobre su caso, que el gobierno no interfiera, el gobierno ha dicho que no va a interferir. De igual manera, destaca todas las vías e instancias a las que puede acudir el alcalde Petro para su defensa, pues aún la decisión del procurador no ha sido definitiva. Como lo ha repetido, no avala ni invalida la decisión de la Procuraduría, pero que él se atiene al ordenamiento jurídico enmarcado por la Constitución, por las leyes y por las decisiones de la Corte Constitucional. Finalmente afirmó que el primer mandatario tomará una decisión de acuerdo a la ley y a la Constitución, siempre y cuando sea definitiva, sin violar la jurisprudencia y la Corte Constitucional. El abogado Iván González, defensor del gobernador detenido de La Guajira, Federico Gómez, consideró que se deben evaluar las facultades que tiene el procurador Alejandro Ordóñez para tomar decisiones como la destitución de un alcalde o gobernador, pues considera que éste estaría extralimitándose en sus funciones y por consiguiente generando serias consecuencias al país. Iván González, quien defiende los intereses del gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, en el proceso disciplinario que le adelanta la Procuraduría, se refirió al fallo emitido por el órgano de control de la destitución e inhabilidad del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Dijo que las facultades del procurador son exageradas, esto teniendo en cuenta que son cientos los funcionarios que han sido sancionados e inhabilitados, sin contar con una segunda instancia para su defensa. Me parece en principio que son facultades exageradamente grandes para un control disciplinario. Siempre he considerado que la facultad de destitución debe ser el producto de una acción penal y no de una acción disciplinaria, y que la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos en materia disciplinaria no puede exceder de los 5 años que dura la acción disciplinaria. Dijo que al igual que muchos conocedores de la ley y la Constitución, está de acuerdo en que se revise la medida. Según él, la acción disciplinaria no puede exceder el tiempo de mandato del funcionario. Que me parece una facultad exagerada. Yo estoy de acuerdo con la opinión de quienes han propuesto la necesidad de la revisión constitucional de la medida. Indicó que su desacuerdo ha existido desde que fungió como funcionario de la Procuraduría y desde el momento en el que participó en la redacción del Código Disciplinario Único con el procurador de la época, Carlos Gustavo Arrieta. Resaltó que siempre manifestó su desacuerdo con las potestades que le daban el procurador y además consideró que la función disciplinaria tiene que ser para examinar temas estrictamente disciplinarios y no de tipo penal. Cabe indicar que a la fecha la Procuraduría ha destituido e inhabilitado más de 18 gobernadores y un poco más de 280 mandatarios distritales en todo el país, por lo que a partir del fallo que destituyó e inhabilitó a Gustavo Petro, se han acentuado las protestas de los distintos sectores. La unidad de bomberos de Bogotá realizó un llamado a los capitalinos para evitar que por la imprudencia se generen incendios, ya que se ha podido concluir a partir de emergencias atendidas por este organismo que algunas eventualidades son provocadas por la misma ciudadanía. Por
Por estas fechas en la capital se ha aumentado el número de incendios. Según el teniente de bomberos, esto se debe a la incorrecta instalación de las luces navideñas. Durante estas 2 semanas de lo que va corrido del mes de diciembre, hemos tenido el incremento en incendios por instalaciones eléctricas. Las personas instalan a una sola toma corriente varios lucecitas de Navidad, y eso hace que se haya un sobrecalentamiento y hayan incendios. Asimismo, se hizo un llamado de atención a los padres de familia que permiten que sus hijos manipulen pólvora. No usemos pólvora, la pólvora está prohibida en Bogotá. Solo pueden hacerla aquellas entidades autorizadas por el Distrito Capital. Los niños no tienen por qué estar usando pólvora, es prohibido. Los padres serían sancionados en el caso que un niño llegue a usar pólvora. Por otro lado, llamó a los viajeros para que dejen sus viviendas previamente adecuadas para evitar tragedias o eventos lamentables. Cuando vamos a salir de viaje, si tenemos ese plan de salir de viaje, lo primero que tenemos que hacer es, si hay gas natural, la llave del gas natural debe estar completamente cerrada. En la casa solo debe quedar la nevera con energía. Lo demás es bueno y es recomendable dejarlo totalmente desconectado. Y lo más importante es recomendarle a sus vecinos y vecinas para que estén pendientes de su vivienda. Siempre debemos tener un número donde nos llamen en el caso de que se presente alguna emergencia. E igualmente avisarle a nuestro cuadrante de la policía para que también estén pendientes de cualquier actividad que se desarrolle. Finalmente pidió a los conductores que no manejen en estado de embriaguez, pues el incremento de accidentes de tránsito también es latente. La Aeronáutica Civil entregó detalles del plan de reforzamiento de las medidas de seguridad para atender la demanda de viajeros en esta temporada de Navidad y fin de año. Entre las estrategias a adoptar está la disposición de mayor personal por parte de cada una de las aerolíneas. Con el reforzamiento de las medidas de atención, el aeropuerto El Dorado se prepara para la temporada de fin de año. Esto teniendo en cuenta que por aquí se movilizarán cerca de 3.350.000 pasajeros. El reforzamiento de las medidas de contingencia se pondrán en práctica con la ayuda de los operadores aeroportuarios, aerolíneas, Policía Aeroportuaria, DIAN, Migración Colombia, entre otros. Esto teniendo en cuenta que para esta temporada el flujo de pasajeros se incrementa ostensiblemente. Los puntos que se refuerzan son los puntos de atención al usuario, tanto de la autoridad aeronáutica como los de las mismas aerolíneas, como los de los operadores aeroportuarios. Van a tener personal adicional. En el caso nuestro vamos a tener la posibilidad de desplazarnos con oficinas móviles hacia zonas restringidas o salas de espera donde se pueda presentar la necesidad o requerir nuestra presencia como autoridad. Entre las medidas, las aerolíneas también dispusieron mucho más personal de tripulación y aeronaves de respaldo, mientras que en tierra se ha dispuesto herramientas fundamentales para que el usuario no tenga inconvenientes a la hora de tomar el servicio. En el caso nuestro es más de 20 personas que estarán entre puente aéreo, terminal nacional y terminal internacional. En el caso del operador aeroportuario son cientos de personas y en el caso de la aerolínea cientos de personas. Que tenemos que ver que no solamente entre los check-ins de facturación estamos hablando de más de 100 y pico check-ins de facturación y cada una de las personas por parte de las aerolíneas tiene una relación con el usuario. Los planes de contingencia serán adoptados teniendo en cuenta que se espera que entre el 13 de diciembre y el 13 de enero se movilicen por el aeropuerto más de 3 millones de pasajeros, de los cuales 2 millones tienen destinos nacionales y 1 millón internacionales. Los destinos favoritos para estas vacaciones, según el director de la Aeronáutica Civil, son la costa atlántica y el eje cafetero. Sin embargo, Medellín y Cali son los destinos donde se presentan mayor demanda por temas de negocios. Hasta el mes de enero sería modificado el precio del ACPM. Así lo indicó el gobierno nacional, quien además explicó que aplicará la misma fórmula que venía utilizando para fijar los precios de los combustibles. Cabe recordar que hasta el próximo año quedó el proyecto de ley para bajar el costo de la gasolina en el país, porque los tiempos no se cumplieron para sacar adelante esta iniciativa en el Congreso de la República. Se proyecta que para los meses de marzo a julio de 2014 prosiga el trámite que define la estructura y que oficializará los precios de los combustibles a futuro. En
estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Davivienda. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, defendió el programa de las 100.000 viviendas gratuitas en el país, al igual que otros proyectos que se ejecutan en la cartera que preside, indicando que los señalamientos y críticas por parte de algunos congresistas buscan opacar el trabajo del actual gobierno nacional. El senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, entregó hoy denuncias frente al programa de las 100.000 viviendas gratis del gobierno nacional. Según el senador, el Ministerio de Vivienda no ha cumplido con la meta y, contrario a esto, ha mentido y manipulado, aumentando las cifras al afirmar que se esperan entregar cerca de 40.000 viviendas antes de terminar este año. De 100.000, y ustedes tienen los documentos allí, 100.000 que ofrecieron el doctor Vargas y el doctor Santos de manera explícita entregar este año. Al 28 de noviembre a mí me certificaron 10.352 entregadas. Esta semana pasada salió el ministro Luis Felipe Henao a decir que ya entregaron otras 6.000. A mí no me las ha certificado y le pedimos certificación de esas cifras para esta rueda de prensa. Con la frase "es más fácil destruir que construir", el ministro de Vivienda respondió ante las declaraciones del senador Robledo. Afirma que el senador no quiso aprobar la ley de vivienda y ahora pretende deslegitimar las acciones del gobierno nacional. Quiso destruir el programa de las 100.000 viviendas no aprobando la ley de vivienda para que los más pobres pudieran tener vivienda. Quiso destruir el programa de las 100.000 viviendas, desinformando y diciendo públicamente que esas 100.000 viviendas no iban a ser gratis. Y hoy la realidad demuestra que esas viviendas son totalmente gratuitas. De igual manera, el ministro Henao desmintió al senador Robledo al afirmar que es imposible entregar ese número de viviendas en un periodo de 6 meses. Cuando se lanza el programa de vivienda en alocución presidencial frente a todo el país, dijo que este programa duraría como mínimo 24 meses. Y este ministro nunca ha señalado que todas las viviendas se entreguen en el año 2013. Pues él esperaba que se construyeran 100.000 viviendas en 6 meses. Eso es imposible. Sin embargo, destacó los logros y viviendas entregadas, al igual que la meta para este fin de año. O sea, en menos de 7 meses, ya haber entregado a las familias más de 16.000 y haber terminado a diciembre casi 40.000, yo creo que no existe una política más exitosa que esta y eso lo demuestran las cifras económicas. Finalmente, el ministro reiteró que el programa de las viviendas sí está arrojando resultados importantes en aspectos tan fundamentales como la generación de empleo y el desarrollo de la infraestructura del país. La canciller María Ángela Holguín sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Cooperación Internacional de España, Jesús Manuel Gracia. Al término de la reunión se exaltó el trabajo mancomunado en temas de cooperación bilateral entre ambas naciones. La canciller María Ángela Holguín agradeció hoy al secretario de Estado español de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia, los esfuerzos y trabajos inalcanzables de ese país para lograr la exoneración de visas Schengen para ingresar al territorio de la Unión Europea. Lo que queremos es llegar a una asociación estratégica con España en temas muy importantes, en temas de la educación, de cultura, y de tantos otros que han hecho la base de la cooperación que España ha tenido siempre la generosidad de darle a Colombia y en la cual seguiremos trabajando. De igual manera se refirió sobre la determinación que se tomó el pasado viernes, en donde el Consejo de Representantes de la Unión Europea tomó la decisión de que Colombia y Perú fueran incluidos en la lista para la eliminación de visas, hecho que permitirá que se incremente el turismo, tanto de España como los países europeos en general. La semana pasada, el día viernes, se reunió el Consejo de Representantes Permanentes de la Unión Europea y tomaron la decisión de que Colombia y Perú estuvieran incluidos en la lista para la exención de visas. Ahora pues viene un proceso que es el proceso normal, se van a reunir el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo para mirar los aspectos técnicos. Entre tanto, Gracia destacó la excelente relación por la que pasan actualmente Colombia y España en el plano político. Es un país con el que tenemos una relación excelente y además no es retórica, es un hecho de la realidad, tanto en el plano político, donde coincidimos y hemos trabajado pues, con sumo gusto en favor de
de este programa de exención de visas para Colombia y Perú. Holguín Gracia, quien visita Colombia entre hoy y el jueves, tiene previsto, entre las actividades a realizar, hablar sobre el Plan de Asociación Estratégica de 2008, que incluye asuntos de educación, cultura y cooperación. Las importaciones en octubre crecieron 2.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así lo informó el DANE. De acuerdo con el informe de la entidad, en el 10º mes del año, las compras en el exterior superaron los 5.000 millones de dólares. El aumento de las importaciones obedeció principalmente al crecimiento en combustibles, productos de las industrias mineras y en manufacturas. En lo corrido del 2013, las adquisiciones realizadas a los países de la Comunidad Andina disminuyeron en más de 2 puntos según las estadísticas. En esta Navidad, ¿qué vas a pedir? En Navidad y siempre, pide la factura. Por cada compra que realices de cualquier producto o servicio, pide la factura. Regístrala en www.colombiafactura.com y el 31 de diciembre podrás ser seleccionado para ganar uno de los 15 bonos redimibles en carros 0 kilómetros que la DIAN tiene para ti. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula. La Confederación Indígena Tairona, Organización Nacional Sierra Nevada, invita a CE Encuentros de Origen, que se realizará los días 19, 20 y 21 de diciembre en Nabusimque, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Temas centrales: autonomía, gobernanza y semillas. Invitados nacionales: custodios de semillas de las regiones Caribe, Pacífico, Amazonas, Orinoquía, Catatumbo y Andina. Invitados internacionales: Francia, México, Austria y Brasil. C es la comunidad del ser, de los 4 elementos, las 4 direcciones. Somos gotas de un mismo río, aliento del gran espíritu, chispas del mismo fuego, semilla de todos los frutos. Conéctate, sé tejido de vida. Nosotros, los candidatos a Senado, Cámara y Parlamento andino, para las elecciones que se cumplirán el domingo 9 de marzo de 2014, nos comprometemos con el país a invertir en nuestras campañas electorales únicamente hasta los montos máximos establecidos por el Consejo Nacional Electoral y a declarar cualquier donación que recibamos. Ayúdanos a ejercer control. La financiación de las campañas electorales tiene límites. Marque la diferencia. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Una tormenta invernal dejó de 3 a 5 pulgadas de nieve en partes de los estados de Nueva York y Nueva Jersey, incitando el cierre de muchos colegios y creando tráfico en las vías. Una advertencia de clima invernal estuvo en efecto para partes de estos 2 estados hasta las 4 de la tarde. Me he demorado como media hora. ¿Y las calles? No, están limpias un poco, no mucho, pero sí están limpias. El Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York emitió una alerta de nieve, la cual le pedía a los trabajadores que manejan los camiones que recojan la nieve y estuvieran listos para limpiar las calles desde temprano en la mañana. La condición de las vías llevó a la velocidad máxima que fuera reducida a 45 millas por hora en el New Jersey Turnpike, al igual que en el puente George Washington, y a 50 millas por hora en el Garden State Parkway. Las compañías de transporte público también se prepararon para manejar la tormenta. La Autoridad Metropolitana de Transporte tuvo los equipos que remueven el hielo de las vías ferroviarias preparados en caso de necesitarlos, y los buses tuvieron puestas las cadenas en las llantas que facilitan su recorrido. Ha caído bastante, sí, pero en sí enfrente de la casa de nosotros está bien sucio porque mucha nieve, no han pasado limpiando nada de eso. Pero uno tiene que hacer el trabajo porque uno es el que pasa caminando, porque
esperando por el gobierno, pues todavía no se mira nada de eso. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, los ciudadanos de la capital del país se beneficiarán con nuevos buses articulados de Transmilenio que entrarán en operaciones en la localidad de Bosa en 4 nuevas estaciones que funcionarán a finales de este mes de diciembre. Después de varios meses de espera, el subgerente de comunicaciones aseguró que Transmilenio ya está próximo a iniciar operaciones en Soacha. En este momento Transmilenio ya está haciendo pruebas de operación, tiene buses articulados haciendo aproximación en plataforma, estamos mirando toda la sincronización de puertas, estamos también ya revisando toda la operación de recaudo para poder dar servicio en el momento que lo considere el gerente y la administración en este punto de la ciudad y así poder dar servicio a más de 60.000 usuarios. La totalidad de las estaciones no entrarán en funcionamiento, sin embargo las más importantes ya podrán ser usadas por los ciudadanos en Soacha. Que entrarán por las estaciones de San Mateo, Terreros, La Despensa y León 13. Aunque no hay una fecha exacta, se espera que para el 28 de diciembre estas estaciones ya entren en funcionamiento. Transmilenio siempre ha estado listo para operar y cuenta con los buses desde el 2009 y estamos listos para iniciar la operación. Por otro lado, Transmilenio prolongará sus servicios hasta la 1:15 de la mañana debido a las actividades programadas en la capital. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó su respaldo y reconocimiento a la labor de los policías, militares e infantes de Marina, quienes salvaguardan la soberanía nacional y la seguridad de los colombianos. Las declaraciones las dio en medio del homenaje a estos colombianos heridos en combate. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, agradeció la labor de los denominados héroes de la patria, es decir, los soldados y policías que han contribuido de manera significativa para terminar con el conflicto armado de más de 50 años que vive el país. De eso se trata el proceso de paz. Y gracias a ustedes, los soldados, los policías, estamos viendo la posibilidad real, por primera vez en 50 años, de terminar ese conflicto. En palabras del primer mandatario, este gesto y sacrificio que han mostrado las Fuerzas Armadas del país han permitido que actualmente exista una verdadera posibilidad de alcanzar la paz. Un mejor futuro, ese heroísmo que ha cambiado, que está cambiando a Colombia para bien, ese heroísmo que han demostrado todos los días cuando salen a proteger al resto de los colombianos, a enfrentarse a un enemigo que usa todo tipo de recursos como las minas antipersona. La mayoría de aquí son víctimas de minas antipersona. El mandatario señaló que es precisamente el heroísmo de los soldados y los policías el que ha permitido que el país tenga un mejor futuro y haya cambiado a Colombia para bien. Sin su heroísmo, sin su contundencia, sin el sacrificio que han hecho, Colombia no estaría viendo la posibilidad de la paz. Las palabras del jefe de Estado se dieron durante el homenaje rendido a los soldados, policías e infantes de Marina que han sido heridos en combate, realizado por la W Radio en Casa de Nariño. 38 cuerpos de niños que fueron reclutados por Elda Nellis Mosquera, alias Karina, jefe del Frente 47 de las FARC, están siendo buscados por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Los menores habrían sido retenidos en el departamento de Antioquia. Los fiscales y agentes del CTI se desplazaron con la exguerrillera para buscar las fosas donde habrían sido enterrados los niños luego de haber participado en algunos combates con el ejército. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. El periodismo colombiano está de luto. Falleció hoy al mediodía en Bogotá el reconocido comunicador Antonio José Caballero, quien por muchos años trabajara en RCN Radio y quien fuera presentador en televisión del noticiero Cinevisión.
paz en su tumba, amigo Antonio José Caballero. El periodismo está de luto. Antonio José Caballero Velasco, conocido como el reportero de Colombia, falleció hoy a los 68 años en Bogotá, según indicó la Clínica Country en un comunicado. Caballero Velasco se especializó en Ciencias de la Información y Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. El reconocido periodista caucano laboró en RCN Radio, en la revista Cromos y Atena. Fue productor de informativos en la cadena 2 de televisión y de musicales en el Canal 1, en la Mega Televisión, Do Re Mi Creativa y TV Impacto. También fue reportero y productor del noticiero Cinevisión, reportero del Mundo, reportero de Caracol Radio, Viva FM, Señal Colombia y columnista del diario El País, entre otros. Con 5 premios Simón Bolívar en su hoja de vida, Antonio José Caballero fue llamado el señor reportero, el perseverante, el periodista polémico, irreverente y frentero. Hijo de Antonio Caballero y Livia Velasco, Caballero nació hace 68 años en la finca El Hato, a las afueras de Santander de Quilichao, Cauca. A su regreso a Colombia luego de sus estudios especiales de la radiodifusión y televisión en la Escuela Oficial de Madrid y la dirección de televisión RAI en la radiotelevisión italiana en Roma, fue productor de los programas Mujer 82 y Espectáculos Espectaculares, con Margot Ricci y Virginia Vallejo. Con más de 30 décadas de experiencia profesional en RCN Radio y bajo la batuta de Juan Gozaín, a quien siempre llamó su maestro, Caballero fue enviado a mediados de los 80 a los acuerdos de paz con las FARC en Uribe Meta, donde entrevistó a Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. Durante su carrera logró grandes entrevistas e intercambio de palabras con personajes de la época, como el Papa Juan Pablo II, quien en octubre de 1978 logró que le dijera unas palabras a Colombia. Así es como se va uno de los mejores periodistas de nuestro país, a quien le debemos el interés por informar y comunicar a nuestra población colombiana. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se pronunció frente a la aprobación del proyecto que endurece las penas a los conductores ebrios. El congresista indicó que la sanción presidencial de este será una de las noticias más positivas al término de este año. Luego de que haya sido aprobado tanto en Cámara de Representantes como en el Senado de la República la ley para sancionar a los conductores ebrios del país, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se refiere sobre el tiempo en el que se espera sea la sanción por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el fin de que se empiece a aplicar. Ya enviamos la ley firmada por el presidente de Senado y Cámara a sanción del presidente. Esperamos que el jueves o a más tardar el viernes el proyecto sea sancionado por el jefe de Estado y que comience su implementación en esta temporada navideña. Para el presidente del Congreso es fundamental que la ley sea aplicada lo antes posible. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el tema de cultura y cooperación ciudadana va a ser fundamental para evitar casos de violación o corrupción, por ejemplo, por parte de la Policía Nacional. Yo creo que la aprobación de esta ley debe ser aliciente también para que las autoridades de tránsito, las autoridades de policía, fortalezcan mecanismos de transparencia y fortalezcan sanciones interiores. Un policía que se preste para no imponer las multas y para ser sobornado debe ser sancionado con la misma contundencia que el conductor que está en estado de ebriedad. Respecto al tiempo de vigencia que tendrá la ley, el senador Cristo aclara. La ley comienza a aplicarse a los hechos que se produzcan una vez sancionada la ley. Es decir, no se aplicaría para casos que ya hayan ocurrido y que actualmente se encuentran en proceso de judicialización, como por ejemplo el caso del joven Andrés Salamanca, responsable de causar la muerte a 2 mujeres y heridas graves a una persona más. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, también se pronunció sobre el proyecto de ley en contra de los conductores borrachos. Consideró que esta norma constituye un apoyo fundamental para reducir la cifra de accidentes fatales ocasionados por este tipo de conductas.
La ministra de Transporte se refirió al proyecto de ley que endurece las sanciones económicas, administrativas y penales para los conductores borrachos y que está a la espera de sanción presidencial. Dijo que sin duda la norma es un apoyo fundamental para evitar que en las vías se sigan presentando accidentes por cuenta de personas imprudentes. Ese proyecto que va a ser ejemplarizante para tomar las medidas que haya que tomar para que la accidentalidad por ese motivo baje, pero también está la Agencia de Seguridad Vial, que también aquellas personas que desconocen las normas y que también conducen en altísima velocidad, que son las víctimas bajo esos dos componentes, son las más altas en el país, que esas dos llegan al 92%, es lo que vamos también a controlar. Dijo que a partir de la creación de la Agencia de Seguridad Vial, siguiendo el ejemplo de otros países, se está buscando reducir los índices de accidentalidad, esto teniendo en cuenta que Colombia presenta las cifras más altas en Latinoamérica, al tener por año cerca de 6.000 muertos por cuenta de los conductores borrachos, cifras que no reducirán sin el apoyo de los entes gubernamentales. Es un proceso también cultural, que ahí el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud me tiene que acompañar en ese tema, pero y de todos los colombianos, un proceso que tenemos que ir avanzando. Yo creo que es un avance muy importante, y también lo de la Agencia de Seguridad, como en otros países, que la accidentalidad en términos de 3 años, los que han construido la agencia como la estamos construyendo nosotros, ha bajado la accidentalidad entre el 50 y 60% en un término de 3 años. La ministra de Transporte aseguró que aún con el proyecto de ley firmado, el Ministerio de Trabajo tomará medidas adicionales que consistirán en vigilar las acciones que se emprenden en las carreteras del país. Por último, envió un mensaje a quienes van frente al volante para que manejen con prudencia y recuerden que la vida de muchas personas puede estar en sus manos y que estarán en peligro si no se toma conciencia de que el alcohol y la gasolina pueden ser una mezcla fatal. La Contraloría General de la República sancionó en fallo de primera instancia al exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con la inhabilidad fiscal para contratar con el Estado por un periodo de 5 años. Esta medida obedece a que Char le dio un irregular manejo a los recursos destinados para los damnificados de la ola invernal de 2011 en esa ciudad, favoreciendo por más de 400 millones de pesos a una empresa propiedad de su familia. El exmandatario también está totalmente inhabilitado para desempeñar cargos públicos hasta el año 2018. Me imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca. No creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas por sus méritos, su talento profesional y sus competencias. Auxiliares, técnicos, profesionales, asesores, todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa. Yo tenía dudas, pero concursé y me di cuenta que valió la pena. Me preparé y gané mi cargo por ser la mejor. En los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil solo vale el mérito. Acá no cuenta nada más. Ser el mejor permite desempeñar un cargo público. Ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia. Entérese cómo usted también puede. Visítenos en www.cnsc.gov.co. Nuestra razón de ser es garantizar la igualdad, el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia. La Secretaría de Movilidad de Bogotá realizó un convenio con los taxistas para prevenir hechos de inseguridad en la ciudad, como los llamados paseos millonarios. Asimismo, la entidad del distrito advirtió a los capitalinos que cualquier eventualidad sea denunciada para que las autoridades brinden la ayuda de manera pertinente. Por esta época se aumenta la modalidad de robo denominada paseo millonario. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad realizó un convenio con los taxistas para que estos brinden un mejor servicio y por ende se asegure la vida de los capitalinos y turistas que por estos días visitan la capital. Esa prima de Navidad que es voluntaria, la tomemos de manera, primero, voluntaria, pero que sea asociada a una muy buena prestación del servicio. Y lo que le decíamos al señor alcalde y al señor secretario, para que se acabe el temita de que para dónde va, que por allá no voy, es importante determinar que es que el taxista tiene el carro en arriendo.
Si el taxista tiene el carro en arriendo, pues es imposible, con el tráfico vehicular que tiene la ciudad, que él vuelva rentable su taxi. Y si él se la pasa solo en los trancones, pues no me puede entregar ni el producido, ni lo de la tanqueada, ni lo de la lavada, y vamos a prestar un muy mal servicio. Por eso se le estamos proponiendo al señor alcalde que para evitar con ese tema de que para dónde va, hay que acabar o eliminar de un solo tajo ese pico y placa como lo tiene contemplado. Asimismo, se dieron ciertas recomendaciones que la comunidad debe tener en cuenta a la hora de tomar un taxi. Y una recomendación para nuestros usuarios de taxi es que en el momento de abordar el taxi, verifique bien la placa que encuentre adelante esté asociada a la placa que está al frente cuando toma el taxi. Y cuando aborde el taxi, en las partes laterales de los vehículos encuentra la placa y al frente encuentra la identificación del taxista. Y no se le olvide, compañero taxista, si usted se niega a prestar por 2 veces consecutivas un servicio, le suspenden la licencia de conducción por 6 meses. Y es de anotar que tiene una multa de 850.000 pesos. Finalmente, si usted tiene alguna queja, se puede comunicar directamente con la Secretaría de Movilidad, pero recuerda que debe identificar las placas para que estas personas sean sancionadas. El Consulado de Colombia en Ciudad de México se apersonó de la situación que vive una colombiana agredida por desconocidos en ese país. Según el organismo, la mujer fue víctima de ataques con ácido en su rostro. La Cancillería colombiana indicó frente a este caso que por intermedio de la asistente social comenzó a brindarle ayuda psicológica a la ciudadana y que se encuentra al tanto de su recuperación física. Simultáneamente puso en conocimiento a la Fiscalía de ese país el hecho de que fue víctima esta connacional y solicitó protección para ella. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. La Corte Suprema de Justicia absolvió a José Crisanto Gómez Tapiero, el campesino que cuidó al hijo de la exsecuestrada de las FARC, Clara Rojas, y quien había sido condenado a 33 años de cárcel. El fallo anuló la sentencia que le había sido impuesta por el Tribunal Superior de Villavicencio por los delitos de secuestro extorsivo agravado, fraude procesal, rebelión y falso testimonio. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió de toda culpa a José Crisanto Gómez Tobar, el hombre a quien, según versiones entregadas por varias personas, las FARC le obligaron a cuidar a un menor de edad que resultó ser el hijo que tuvo en cautiverio, Clara Rojas. El alto tribunal tuvo en cuenta a la hora de emitir un fallo que el Tribunal Superior de Villavicencio omitió testimonios de los familiares de Gómez Tobar y que serían claves en el proceso que se le adelantaba. En consecuencia, lo llevó a asumir a partir del mes de abril del presente año una condena de 33 años de prisión bajo los delitos de secuestro extorsivo agravado, rebelión, fraude procesal y falso testimonio. En uno de los apartes del fallo, la Corte Suprema indica que, entre otros testimonios, se desconoce el del suegro de Gómez Tobar, quien aseguró que inicialmente a él fue quien la guerrilla lo buscó para que curara al menor que padecía un cuadro de enfermedades que había adquirido en la selva. Se desvirtúa con tales medios de convicción en consecuencia la tesis proclamada en la sentencia relativa a que el procesado era miembro o colaborador del grupo criminal y que en esa condición se le recomendó la misión de cuidar al bebé. En ese sentido, la Corte dio validez a las declaraciones de los familiares del hombre que habían sido omitidas y se basó además en los testimonios del subintendente de la policía John Fran Pinchao y la excongresista Consuelo González de Perdomo, que indicaron que Crisanto no tenía ningún tipo de relación con las FARC, por lo que no se pudo establecer una vinculación con el grupo guerrillero que delinquía en esa región. Cuando los guerrilleros fueron a su casa a entregar el niño para su cuidado, no tenía alternativa distinta a obedecer. No le era exigible otro comportamiento, en especial si se recuerda que la organización criminal lo tenía entre ojos por haberse negado al adoctrinamiento de sus hijos.
Cabe recordar que Manuel, quien hoy se encuentra en manos de su progenitora, nació el 26 de abril de 2004 en medio de la selva. Poco tiempo después, en enero de 2005, fue trasladado por un grupo de guerrilleros del Frente Séptimo a la finca ubicada en la vereda La Paz, en el Guaviare, y entregado a Gómez Tovar para que lo cuidara. Sin embargo, en el 2007, el ICBF, quien lo tenía a su cuidado, y después de que le practicaran pruebas de ADN, fue entregado a Clara Rojas tras su liberación por parte de las FARC, mientras que José Crisanto Gómez Tovar y su familia ingresaron al programa de protección de testigos de la Fiscalía, puesto que fue declarado objetivo militar por las FARC. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. El secretario de Gobierno Distrital se pronunció con respecto al encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde mayor de Bogotá. En dicha reunión, el presidente colombiano ratificó que no tomará partido. Por esta razón, Jaramillo anunció que la lucha no termina aquí. Tenemos que seguir luchando, porque es que, vean ustedes que el artículo 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es enfática en que ningún procurador puede destituir a una persona elegida por voto popular. Entonces, ese artículo del Pacto de San José hace parte del bloque constitucional colombiano. Entonces aquí lo que se está incumpliendo es con la Constitución. Por otro lado, el secretario aseguró que confía plenamente en la justicia y de esta forma el alcalde Petro tiene todo para demostrar la equivocación del procurador. Yo estoy plenamente convencido que Gustavo Petro podrá, aquí en la Nación o en la Corte Internacional, demostrar claramente que se ha cometido un inmenso abuso contra él. Y no solamente va a recuperar Gustavo Petro sus derechos políticos, sino que va a haber un fallo contundente que le recupere. Organizadores de conciertos en todo el país, la entidad aseguró que viene ejerciendo investigación desde hace 8 meses por posibles irregularidades. Ministro de Vivienda defendió programas de viviendas gratuitas en el país. Jefe de dicha cartera le respondió al senador Jorge Enrique Robledo sobre cuestionamientos de los proyectos. Cuerpo de Bomberos de Bogotá hace un llamado a la comunidad para evitar incendios forestales por imprudencias. Contraloría General sancionó al exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por inhabilidad fiscal para contratar con el Estado por un periodo de 5 años. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció frente al encuentro que sostuvo el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño. Jaramillo indicó que es importante que Petro haya podido expresar su inconformismo frente al fallo de destitución que ordenó la Procuraduría General de la Nación. El secretario la facultad de exponer su inconformismo frente al fallo ante las Cortes Internacionales si considera que sus derechos han sido violados. Al término del encuentro del presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el mandatario distrital se refirió sobre las principales conclusiones del encuentro, resaltando que le contó al jefe de Estado las medidas judiciales e internacionales que tomará para evitar que sea destituido de su cargo, luego de la sanción impuesta por el procurador Alejandro Ordóñez. Asimismo, dijo que el motivo de su visita no era pedir respaldo. El alcalde mayor sostiene que se ha cometido de parte de la Procuraduría un acto arbitrario, un abuso de poder, que no se tuvo en cuenta los pactos de derechos humanos internacionales, y en esa medida está en su derecho, tanto en las instancias judiciales como en la plaza pública, de defender el derecho al voto
y a la democracia que tienen los ciudadanos bogotanos. Entre tanto, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en representación del gobierno nacional, afirmó que el presidente Santos no va a intervenir en este aspecto, una muestra de su imparcialidad. Sí, a él como alcalde para terminar su periodo. Asimismo, se pronunció frente a la hipótesis de muchos que plantean que el presidente Santos puede perder su reelección si no interviene ante el fallo del procurador. De todas maneras, la reelección no va a ser una cosa fácil. Hay muchas divisiones. Hay un frente de derecha muy fuerte, acaudillado por el señor presidente de la República, y muchos otros, ¿no es cierto?, funcionarios públicos también que están en contra de la paz, como es el caso del mismo señor procurador, que ha sido claro y enfático en ese tema. Esos son unos enemigos contra la reelección del doctor Santos, ¿no es cierto? Y quienes no hemos creído y no consideramos factible la reelección, como el caso de los que creemos que no y estuvimos en desacuerdo con la reelección de Uribe, pues no nos gusta la reelección. Finalmente, Guillermo Alfonso Jaramillo mencionó la agenda que tendrá el alcalde distrital en Nueva York. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, volvió a referirse sobre la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Gómez ratificó además que el mandatario de los capitalinos tiene toda... Muy buenas noches, estas son las noticias, hoy martes 17 de diciembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Jefe de Estado colombiano sostuvo importante encuentro con alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en Casa de Nariño, tema que centró la discusión el fallo de destitución del mandatario. Canciller María Ángela Holguín recibió al secretario de Estado de Cooperación Internacional, Manuel García, en Bogotá. Diplomáticos discutieron temas de cooperación bilateral. Presidente Santos agradeció a las fuerzas militares su trabajo en beneficio de la seguridad en un acto de homenaje a militares y policías heridos en combate. Dian Ponelú,